Mesdames et messieurs, une toute petite minute d'attention, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une petite annonce. Donc c'est assez simple, assez court. J'espère que vous allez bien. C'est de nouveau pour l'équipe du streaming. Donc tout d'abord, rappeler à tout le monde de bien vouloir mettre les téléphones sans 3G, sans 4G. Donc pensez bien à désactiver vos données mobiles pendant l'enseignement. C'est ce qui nous permet d'avoir le moins d'interférences possible pour pouvoir envoyer un bon signal aux personnes qui nous regardent de loin. So for those who still have their data on the mobiles, please think of switching them off so that we can stream properly. Oui, si vous avez un doute, vous vous mettez en mode avion. Et alors, la deuxième annonce s'adresse aux gens qui nous regardent de loin. En fait, si jamais il y a des coupures Internet, notamment suite aux orages, et que vous... El segundo anuncio es para la gente que estáis viendo por vídeo la enseñanza. Si el vídeo ha estado movido, si es de mala calidad durante la enseñanza, no os preocupéis porque nosotros veremos luego este vídeo y si vemos que hay demasiadas interferencias lo pondremos en línea con otra grabación que tenemos. Y sobre todo, acordaros de tomar todas vuestras pertenencias cuando salgáis de la sala al mediodía, porque luego a la tarde habrá chikung, entonces se va a preparar la sala para el chikung. Con lo cual es mejor, bueno, sí, hay que llevarse todo, vamos. And we will replace the video after the teaching. So that's it. Thank you so much. Alors ici le bureau des objets trouvés. Une superbe coque plastique qui fait aussi sac pour un téléphone de marque inconnue. Est-ce qu'il y a preneur dans la salle? Bon, donc elle restera là-bas sur la table à côté la petite table en tissu rouge. Là-bas. Et j'ai là une paire de lunettes de soleil, style écaille, en plastique, 100% plastique, et qui semble fonctionner correctement. Est-ce qu'il y a preneur dans la salle? Non, pas pour l'instant. Alors, j'allais dire presque sérieusement, on a eu des sessions de révision qui se sont déroulées quasiment tous les soirs. Avant-hier soir, on n'a pas pu le faire. Et certains d'entre vous ont demandé à ce qu'on puisse éventuellement poursuivre par Zoom ces sessions de révision. Donc, on a posé la question à Rinpoche, il trouve que c'est bien. Et donc, pour tous ceux qui souhaitent continuer par Zoom ces sessions de révision qui vont porter sur la session d'hier et d'aujourd'hui, essentiellement, merci de contacter l'accueil en précisant « Je souhaite participer aux sessions de révision de l'enseignement du stage du mois d'août avec Jean-Guy ». Comme ça, ils seront, et eux, ils me renvoient le mail. Et d'ici quelques temps, pas avant la semaine prochaine, donc faites ça d'ici dimanche prochain, et d'ici quelques temps, pas avant la semaine prochaine, j'attendrai que tous les mails soient arrivés, et à ce moment-là, on organisera quelque chose. D'accord? So, for the found objects. Jean-Guy ha hecho un anuncio porque durante todos estos días se han hecho revisiones de las enseñanzas y creo que queda alguna pendiente, entonces se van a poder hacer por Zoom. Entonces ahí podréis participar todos los que estáis aquí hoy y los que no.
lo que hay que hacer es escribir al accueil, inscribiros en el accueil y decir que queréis participar al Zoom de la revisión de agosto con Jean-Guy. Esto lo decís en el accueil, lo escribís, daréis vuestro email y luego Jean-Guy, tenéis hasta el domingo para inscribiros más o menos. Luego Jean-Guy verá a la gente que está inscrita y os escribirá para organizarlo. Así que ahí podéis participar los que hoy no estáis y los que estáis, porque será por Zoom. So tonight, Chenrezi, it's at 8 p.m. as usual. Donc ce soir, Chenrezi est à 20h comme d'habitude. On reprend les horaires habituels.
Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Jamso Dage Janso Jebe Sonan Je Rola Benje San Robarai Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jamso Je Dage Janso Jebe Sonan Rola Benje San Rubarai Jo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jobso Jen Dage Jenso Jebe Son Rola Benje San Rubarai Jo Senjen Damjen Dewa Dan Deve Jodan Dembra Dunga Dan Dunga Je Jodan Rap Dunga Mebe Dawa Tamba Dan Menda Juje Nyeren Chadan Dan Rave Danyo Jembo Nebra Juru Je Panden Zave Lama Rimbo Dage Jewuru Beme Nejo La Kade Jembe Gone Jes Kusun Tuje Ngoru Zao Do So. So this morning we try to give the answers, the questions. I think like other day, questions are quite helpful for the practitioners, during the practice, feeling and understanding and how to do these things are, then question answer makes easy to follow in the practice. So all the questions are quite good, so we try to give these answers today. Hoy vamos a empezar con las preguntas y respuestas, a responder a las preguntas que se han hecho, porque es algo muy útil, dice Rinpoché, creo que es algo muy útil porque es un intercambio con vosotros, después de haber hecho vuestra práctica. Nos decís cuál es vuestra experiencia, vuestro sentimiento, preguntas de cómo hacer la práctica y como hacéis muy buenas preguntas. Vamos a continuar con estas preguntas. Es lo que os propongo hoy, intentar responder. Antes de ayer hablábamos del Sambhoga, usted hablaba del Sambhoga Kaya y del Dharma Kaya, hablando de la práctica del Yidan de Chenresi. Una persona dijo, una persona que practica desde hace tiempo, dijo, no entiendo nada con de estos kayas. ¿Me puedes explicar? Avant-hier, vous avez parlé des kayas au sujet de la pratique des yidam, comme Chenresi, et du dharmakaya, du sambhogakaya. Je ne comprends rien avec tous ces kayas. Qu'est-ce que je fais? Yesterday I talked about a way to practice, like we applied all the yidams practice according. So if you know when you do this, way of apply the practice. We use the method of the practice, and the result we want to achieve same way, same quality. Like for example, if we practice Chenrezig, then gradually your quality, your state of mind, your mind quality comes similarity, means like Bodhisattva way, similarity like Chenrezig, and then direction, then you got more understanding or more realize of the practice. Then your mind quality reveal like a Chenrezig, Sambhogakaya, Sambhogakaya means you have to learn what does mean, And then if you continue
accomplishment of the practice, then it's started with the how you say, similarity of the quality of the like Chinese or Buddha's Dhammakaya, you know. So if you don't understand it, then you have to go revision again. What does it mean exactly, you know? Purpose is this. That's the reason I say, if you would do practice like a little bit duality, myself and like entities, then there is no Sambhogakaya, no Dhammakaya. Only fulfill my goals by this generosity, Tara, this doesn't work because they are kind of manifested of the Buddha. So it's not like you cannot make them function. You know, we think we do practice, let them work, but it's not like this, actually. We do practice, we reveal ourselves, could achieve same way, you know. So this have to see different, you know. Ayer hablé, dice Rinpoché, de la manera de aplicar la práctica del Yidam, de los Yidam. Y esta práctica, cuando se pone en obra, utilizando el método que estamos explicando y proponiendo, el resultado de esto será la actualización de las cualidades similares a las del Yidam en cuestión. Entonces, si por ejemplo practicamos Chenresi, progresivamente vamos a revelar o encarnar un estado mental similar al de Chenresi. O quiere decir que tomamos el camino del Bodhisattva Chenresi, dicho de otra manera. Entonces se trata de adquirir más comprensión y de realización también de la práctica para que las cualidades de la mente se revelen como las de Chenresi. En el caso de Chenresi son las cualidades del Sambhogakaya. Y si no lo comprendes, es que hay que estudiar un poco más lo que es el Sambhogakaya. Hay que revisar las enseñanzas. Luego, si seguimos, es posible actualizar las cualidades similares a las de Buda, que es el aspecto del Dharmakaya. Entonces no dudéis en revisar las enseñanzas que habéis recibido ya o recibir más enseñanzas que necesitáis para entender estas nociones. Y es el objetivo mismo de la práctica, el de actualizar esto. Si practicáis con esta forma de dualidad de la que estamos hablando, de dualidad pensando que estoy yo y una entidad exterior a la que le estoy pidiendo que haga algo, ahí no hay ni Sambhogakaya, ni Dharmakaya, ni nada. Simplemente estáis intentando llenar un vacío que deseáis llenar. Chenresi, Tara y otros Yidams son manifestaciones del despertar. Entonces no hay que verlos como entidades exteriores. Y la forma de comprender la práctica, o gracias a la práctica, nos vamos a revelar nosotros mismos, estas cualidades que son similares a las de los Yidam. Entonces es importante entender esta diferencia. Actually, for this, we have to learn a little bit more detail. We do practice. I mean, we do practice like a link with the, different entity. So, what is exactly Yidam? What is like a state of the ritual practices? So, slowly we have to understanding. Then, when your application of the practice, then you know how to deal, Hay que comprender más, entrar más en los detalles y ser precisos en nuestra comprensión. Saber qué es el Yidam, cuál es
el estado del ritual. Hay que comprender bien todo lo que todo representa. Hay que saber en qué perspectiva estamos. Puja, then during this time, it's not you reveal the song, different entities, different capacity, and link with this, then you perform the rituals, So this doesn't give you enlightened, but helps all the natural environment and human, due to this individual kind of facility of the conditions. So this kind of positive way, this kind of we do. So this is many traditionals are many different link with the entities. We do these practices, We do sometimes Naga practice, sometimes all the according to the text where you link, and then different traditions they have different like this. So this is then there's no Dhammakaya, no Sambhogakaya, But generally like this, not like this. We cannot exchange. I do this, you give me this, It's changing environment yourself, like this. Doing practice, purify your own kind of conditions, and then blessing, through the blessing, your capacity reveal, this, not following your order, your command, your order. People think like this, but actually not. You do something, environment of the condition change. So reduce the negative deeds, increase in your merit, and due to this blessing, able to connect. And through the blessing, what you apply, practice, meditation, or visualize, practice, mantra, this capacity, quality developed, like this. Por ejemplo, hay rituales que se realizan en nuestra tradición como las sang pujas, ofrendas por el humo se llaman, y son rituales que están vinculados con diferentes entidades, tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, se hacen estos rituales, pero la realización de estos rituales no nos va a llevar al despertar. No obstante, el hacer estos rituales nos va a ayudar va a contribuir a mejorar todo un entorno para la práctica. Es decir, facilitar las condiciones de ciertas prácticas que nos van a llevar, estas prácticas nos llevarán en la dirección del despertar. Hay muchas o diferentes tradiciones que tienen rituales, por ejemplo, la sampuja, que es la purificación por el fuego, están los rituales de los nagas también. Entonces, en diferentes tradiciones, dependiendo de lo que se quiera desarrollar, hay diferentes rituales, pero estos rituales no implican la actualización del Sambhogakaya o Dharmakaya. La práctica de Chenresi no se inscribe en este tipo de rituales, de entidades. Es decir, que no se hace, como decíamos ayer, no se hace Chenresi para recibir algo a cambio. La práctica de Chenresi va a cambiar nuestro entorno interior. Es decir, que haciendo la práctica, esta práctica tiene un efecto purificador de nuestra mente y de nuestra propia condición fundamental, y su bendición, o gracias a la bendición, a través de la bendición, vamos a poder revelar las cualidades o nuestra capacidad fundamental. Entonces, Chenresi no está haciendo unas órdenes que le damos o una petición que le hacemos. Simplemente, gracias a esta práctica, va a haber un cambio en nuestras condiciones interiores. También habrá un aumento de mérito. Vamos a recibir la bendición que nos vaya a permitir conectarnos o vincularnos. Esto gracias a la visualización, a la recitación del mantra.
esto va a hacer que nuestra capacidad pueda desplegarse o desarrollarse. And for example, generously elaborate like a thousand arms or Jawa Janso, like this kind of practice we do. Now problem is if you didn't put a proper condition, there is not so much result. Means not generously angry and don't let you go result, you know. Problem is yourself couldn't apply, then no more result there. When you have no more result means defect rise, you know. Defect rise. Defect, you know, defect means like a negative rise. But it's not come from generosity, you know, like this. So it's totally different. Normal ritual, if you don't do properly, then entities are angry and make you a problem, you know. So this, we know how to separate, you know. Not saying that normal entities are negative, but it's like normal entities are like normal, good, similar, other beings with a lot of emotion, a lot of positive, a lot of kind of wisdom, but it's different. So there we don't talk about the quality of the Dhammakaya or Sambhogakaya, you know. También se pueden hacer prácticas más elaboradas, como Chenresi con 1000 brazos o su forma de guiar Wagyamsu. Pero el problema es que si estas prácticas no se aplican siguiendo las condiciones que requieren, no habrá resultado. No darán el resultado que debieran dar cuando se practican bien. Entonces, si no preservamos las condiciones, no hay que pensar que Chenresi no da resultados porque se va a enfadar, porque no lo hacemos bien, etc. No hay que comprenderlo así. Simplemente que las condiciones, como no están todas presentes y todas reunidas, pues el resultado no se puede manifestar. Y si no hay resultado, esto deja espacio para que aparezcan otros defectos. Y también que se realicen actos nefastos, etc. Pero esto no viene de Chenresi, esto viene de uno mismo. Quiere decir que estamos haciendo un ritual para el que no hemos reunido las condiciones, entonces el resultado puede ser nefasto. Si no está bien realizado este ritual, pues la entidad es la que se enfada. En las prácticas de entidades, sí, si no se hacen bien, entonces sí las entidades se van a enfadar. Está hablando de las prácticas como la de los nagas y la sampuja. Ahí sí que hay una entidad que se va a enfadar si no se hacen bien los rituales. Pero aquí no existen estas cualidades de Dharmakaya o Sambhogakaya. So you said the day before yesterday that very simple practice can give good result. And so the question arose, why are there also other complicated practice if a simple practice can give good result? Why give complicated things? No, why does this complicated practice exist since a simple practice can give good result? Mm-hmm. So. La pregunta siguiente, usted nos hablaba de las prácticas simples y las complicadas, y que si dijo que la práctica simple puede dar buenos resultados. Entonces mi pregunta es, ¿por qué existen prácticas complicadas entonces si las simples pueden dar buenos resultados? ¿Por qué existen las complicadas? You know, like we can live a very simple wood house. We can live there, but why build very nice castles and nice architecture houses, you know, similar, you know, because all the complicated is not complicated. Complicated because for us, we cannot following, then complicate. Somebody who able to following, not so difficult, you know, can apply. But then there is many reason also, you know, many reason to be like each elaboration. There is one reason.
So this you have to study. Until this, we cannot say exactly. But I'm talking about since we are not able to apply, if touch, elaborate, then we cannot fulfill, fulfill. So when you cannot fulfill, then it doesn't help. Like somebody can live in a castle, it's quite easy. But then if you live in one big castle, and everything is rotten and damaged, and you have to make a lot of problem rise, like this kind of conditions, maintaining and all the rises. So I mean, this example you cannot put it together, Just I give you imagination, but complicate things. If you like normally, I will emphasize. I know we cannot apply the elaborate, because of way of our life conditions. So then there is a simple makes for this kind of people. Simple makes better result. If you touch, you cannot apply. You can touch, but no result, and the defect comes, Podemos verlo de la manera siguiente. Se puede vivir en una cabaña de madera muy bien, pero también se puede vivir en un castillo, en un gran castillo, una gran casa, es lo mismo. Y cuando hablamos de prácticas elaboradas o complicadas, no es la práctica la que es complicada en realidad. Es que nosotros no podemos seguir este tipo de prácticas. Está más bien vinculado a nosotros. No podemos seguir estas prácticas y nos va a parecer algo complicado. Hay motivos detrás de cada aspecto de estas prácticas elaboradas y hasta que no lo comprendamos, no podremos ponerlas en obra. Entonces, si no somos capaces de ponerlas en obra y hacerlas correctamente, si empezamos a querer tocar estas prácticas o aplicar algo pero que no se consigue hacer correctamente, entonces no nos va a ayudar. Esto no nos va a ayudar y no nos va a llevar a ningún sitio. Es como si no tuviéramos el dinero para vivir en un castillo y vivimos en un castillo. Entonces todo se cae en ruinas, no podemos hacer frente a las reparaciones, a las obras, tendremos problemas. Es algo así, Rimpoché. Entonces, si no somos capaces de mantener estas prácticas o de comprender lo que hay detrás de estas prácticas, de estas elaboraciones, mejor practicar algo simple que nos va a dar frutos. Yo sé que no podéis aplicar estas prácticas elaboradas por vuestras condiciones de vida. Entonces, pongamos en obra algo simple y eso nos dará un mejor resultado. Porque si empezamos a tocar algo que no podemos realizar o aplicar, no tendremos ni ningún resultado y además crearemos hasta defectos nuevos que aparecerán. Ensuite, il y avait... Luego había una pregunta en relación con... Alguien dijo, en relación con lo que decía usted a propósito de permanecer en esta con la mente simple, en estado simple, he recibido tantas enseñanzas que no puedo quedarme en esta simpleza descrita por Jigme Rimpoché, porque cada vez que medito y que hablamos de permanecer en la mente tal y como es, todas estas enseñanzas que he recibido, que son muchas, me traen agitación y confusión. About what you said to remain in this simplicity, this is the way the person described it, but the clarity, the natural clarity of mind. So I have received so many teachings about the clarity of mind and the emptiness and so on, that
I cannot really stay in this simplicity that you describe in your teachings, because as soon as I try to go there, all these ideas come back, and then it's difficult. So how to relate to this, how to do with this? So you see how important, because if you go simple ways, how important. If you complicate, it makes it complicate, like this. Means you are going really sincerely, that's way. So actually, I told, depends which way to do, meditation or with the practice with the recitation, like visualization, recitation, mantra, both same. Beginning, we need well prepared, well prepared. I think without this, all this human nature, if you don't care so much, it doesn't matter so much. If you really want to be proper, then it's quite difficult, Therefore, just we talk about even meditation is difficult, I saw this when you exchange, always this difficult. So therefore, like for example, meditate, why difficult? Just sit like this, thinking is not so difficult, quite easy, pleasant. But then is all this, if you don't take seriously, all the remember things that doesn't bother so much, But if you really simple way, presence, without preparation, quite impossible, like difficult is there. So now, other day we talk about, in order to prepare, first we train, meditate. You're able to meditate, focus, all the thoughts arise, but not distracted, in order to habit of not distracted. For example, you can remain minimum 1 hour or a little bit more, can stay, meditate. It's not the condition rule, but this is a kind of natural. Then this kind of capacity, then slowly can go to the, clarity. There's a possibility. Not saying immediately from there, like for example, it's not so surprise. Even you wanted to learn like a circus, you can go through the ropes until a certain training body. Even you say surfing, until your body training, you cannot go to the board. You need to train. Even you know how to swimming, you cannot balance in the board, and you have to learn. This is much easier than meditation, but you have to learn. When you more or less you can train, then slowly you can board small waves. Slowly you can go to the big waves, without a danger. I mean, this is like not normal. Then other sports are much more delicate, So even not so surprising, So same meditation, in order to be clear or clear perception, you need preparation. It's very important, Important. So therefore, like Shamar Rinpoche advice is try to, this also, Shamar Rinpoche advice of also certain like a time of Atisha, several Gadampa Lamas, they use this because it seems to be efficient, and focus the breathing and the train. Beginning is like mind is like kind of a turbulence, like all the rise dusters, like this. Thoughts arise, but slowly habit change can remain, continue. Beginning like maybe 5-6 times are good, difficult, I mean, then it takes time, remain, then comes to the like sudden level. Then slowly you can. When you teach, you can talk very easy, but when you apply, not so easy. So due to this, then another step training, your mind is not so much
influenced by the tendencies. That's where mind look at the presence and like turn into the inner state of the mind. This also training, you know. Through this habit, then try to see the natural state of mind. So you cannot go immediately, you know. You cannot go. A lot of training. But then it depends on the individual. Some are easy, some are not so easy, but it depends. But this kind of way of application is very important, you know. So now we do this. Now also when the practice of Yidam Chandrisik, I explain a little bit like help for if you start to Chandrisik practice and then finish until mantra, then finish end of the day. Why? If you just like routine, doesn't help anything. But if you keep the sense of the practice, then it helps, you know, remind, continue, you know, like this. If then it's like similarity example, even we don't need to occupy our state of mind or link with the desire constantly in the day, you know. Even you have nothing to do with this, but like a desire, concepts are constantly day, because we are used to this. So kind of naturally goes. Not saying everything is bad, but good and bad both goes constantly. So what happening is, I cannot say it's wrong, negative, but what happened is your state of mind linked with the saric tendency, perception is constantly, you know, developing. That's the like way. So now, when you do Chandrisik practice, we have a lot of occupation work, but if you can keep the sense regularly, most time we forget, you know. Time to time we can think. So if you regularly keep, then this habit comes change regularly, you know. Regularly, slowly comes sense of the practice. Sense of practice, there is a little bit like constantly compassion, constantly recitation of mantra, constantly see the negative things. Idea comes purification related with the practice. And then also support others. There's generosity state of mind. And all the difficult things rise. There's also ethical, patience, and compassion, kindness to others. Due to this, difficult makes circumstance rise in the mind, and due to this, aware of this makes again habit change. So that's reason. If you continue day, time to time, not always you cannot keep, but time to time, if you could keep, then your state of mind, nature is a link with the practice, you know. So similar meditation, similar Chandrisik practice, you know, you can do this, you know. So then comes to the slowly easy way. Immediately you will not have easy, you know. Because Maybe I need to translate. Okay, sorry. Es aquí donde se ve la importancia de lo simple. Si queremos hacerlo complicado siempre es posible, pero la idea aquí es hacerlo con sinceridad y ver de qué somos capaces. Y esto va a depender del método que deseemos aplicar, bien sea la meditación por una parte o el método asociada a la recitación de mantras por otra parte. En los dos casos hay que prepararse bien, dice Rinpoché, porque si lo hacemos más o menos bien, no del todo vamos a implicarnos de manera seria, entonces sucederá otra cosa. Pero incluso con la meditación es algo difícil de realizar o actualizar el permanecer en este estado natural de la mente.
lo he podido ver con las preguntas de Rinpoché. Cuando intercambiamos, siempre hay dificultades en la meditación. Pero si tomamos la meditación como un momento en el que uno se va a sentar y va a dejar su mente correr, esto no será nada difícil y será más bien agradable. Pero si no nos tomamos el ejercicio en serio, pues finalmente no habrá dificultades ni problemas, pero tampoco habrá resultado. Si queremos permanecer en esta presencia, y si lo hacemos sin preparación, es algo difícil al principio. Bueno, al principio no siempre, hay que prepararse. Y para prepararse debemos comenzar a meditar como intentando mantener nuestra mente concentrada. Van a aparecer pensamientos, claro, pero vamos a intentar no dejarnos distraer por estos pensamientos e intentar permanecer concentrados lo mejor posible. Por lo menos durante 1 hora o más, dice Rinpoché. Es un buen entrenamiento. No es una regla a la que estoy dando, una condición obligatoria que hay que aplicar, pero es un proceso natural. Es decir, que si conseguimos permanecer durante ese tiempo concentrados sin dejarnos distraer, entonces nuestra capacidad va a tomar la buena dirección o va a desarrollarse, y va a desarrollarse en la dirección de la claridad. Esto no se desarrolla inmediatamente, no aparece inmediatamente. Dice Rinpoché que esto es como un entrenamiento cualquiera, dice Rinpoché. Si queremos aprender en un circo, andar el trapecio o hacer surf, hay que entrenarse. En el surf, por ejemplo, no vamos directamente a subirnos a una plancha de surf. Primero, aunque uno sepa nadar, no puede hacer surf directamente. Primero hay que aprender la técnica, luego uno podrá coger olas pequeñas, luego más grandes. Hay todo un entrenamiento, un aprendizaje primero y un entrenamiento luego. Pues aquí es lo mismo. En la vida ordinaria también, o en otros deportes también, sucede lo mismo. Y la meditación funciona igual, con el fin de actualizar esta claridad de la mente y de poder permanecer en esta presencia simple y natural de la mente. La preparación es muy importante. Lama Rinpoché dio consejos que provienen de Atisha y de otros lamas y maestros eminentes maestros Kadampa, estos consejos parecen ser muy eficaces. Por ejemplo, para la meditación ha dado el consejo de focalizarse en los ciclos respiratorios y de entrenarse. Por supuesto, cuando meditemos al principio van a aparecer turbulencias en la mente, pero la idea es no dejarnos llevar, arrastrar, y gracias al hábito que vamos a ir adquiriendo, la mente ya no se verá arrastrada por estas turbulencias. El hábito va a hacer que surja un cambio en nosotros y que consigamos permanecer concentrados de manera estable. Y esto durante un tiempo que poco a poco va a alargarse, una duración que va a extenderse poco a poco. De esta manera podremos permanecer en una forma de concentración, sin distracción, sin vernos arrastrados por los pensamientos, hasta alcanzar un cierto nivel. El hecho de hablar de esto es algo muy fácil, pero la puesta en obra es un poco más difícil. Luego, una vez que hemos alcanzado otra etapa en la meditación, otro nivel, y es que la mente se familiariza con estas etapas, ya no se ve arrastrado por sus tendencias, ya no se deja llevar por estas tendencias o este flujo de turbulencias o diferentes movimientos que aparezcan en la mente.
y la mente consigue permanecer en su presencia natural. Ahí, en ese momento, podemos decir que la mente se gira hacia el interior. Y en ese momento podemos intentar comprender o ver este estado natural de la mente. De nuevo, no es algo que se pueda hacer inmediatamente. Esto requiere un cierto entrenamiento, o mucho entrenamiento más bien, regular, continuo, y la manera de aplicarlo es muy importante. En la práctica de un Yidan, como el de Chenrezig, se propone comenzar la práctica por la mañana hasta el mantra y luego dejar esta práctica abierta y acabarla al final del día. Si hacemos esto como una rutina, dice Rinpoché, esto no va a dar gran fruto. Pero si a lo largo del día intentamos mantener o recordar el sentido de la práctica, esto será mucho más útil, será de una gran ayuda y además nos permitirá permanecer en una continuidad de práctica a lo largo de todo el día. Es lo mismo que el ejercicio físico del que hablábamos antes, cuando hablábamos del surf. Si no hacemos ejercicio físico, nada va a llegar por arte de magia. Y aquí en esta práctica, si sucede lo mismo a nivel de la práctica, debemos entrenarnos. Y al cabo de un tiempo, cuando el cuerpo, en el ejercicio físico, el cuerpo está ya entrenado, no hay que preocuparse ya de las cosas y decir lo puedo hacer, lo puedo no, porque el cuerpo ya está entrenado. A la mente le pasa lo mismo en la meditación. Por ejemplo, con el deseo que está constantemente presente en nuestra mente, estamos habituados a seguir el deseo continuamente, entonces la mente se deja llevar normalmente y actúa de manera buena o mala. Y lo que sucede es que simplemente nuestro estado mental, como está vinculado con este oscurecimiento, es lo que va a desencadenar todas nuestras percepciones y nuestra manera de ver las cosas, que es samsárika. Esto es constante y continuo. Cuando hacemos la práctica de Chenrezig, abriendo la práctica por la mañana y manteniéndola durante todo el día, hasta la noche, si conseguimos mantener el sentido a lo largo del día de esta práctica, podremos ver que al principio no conseguimos mantenerla, pero poco a poco veremos que esto tendrá una influencia a nivel de nuestros hábitos. Es decir, que poco a poco el sentido de la práctica nos va a impregnar. Es decir, que estaremos vinculados a la compasión continuamente, la recitación del mantra estará en nuestra mente continuamente y cuando veamos aspectos o pensamientos o acciones nefastas en nosotros, entonces siempre surgirá esta idea de que tenemos que purificarlos, seremos más generosos hacia los demás, querremos ayudarles más. Mantendremos una cierta ética, estará ahí presente una ética, una comprensión hacia los demás. O sea que seremos más conscientes y más lúcidos en cuanto a lo que sucede. Y esto ya es un gran cambio de hábito. Entonces la idea, dice Rinpoché, es de continuar con esta práctica y de mantener esto en la mente. Y recordar esto, porque si continuamos practicando y durante el día tenemos este recuerdo de la práctica, la mente estará siempre vinculada a la práctica. Y de esta manera conseguiremos actualizar un estado similar al del Chenrezig. Esto bien se trate de la meditación o de la práctica de Chenrezig.
las dos operan de la misma manera. Entonces hay que recordar que es un proceso que se instaura y luego ocurre progresivamente, o se desarrolla progresivamente. El resultado no es inmediato. Ensuite, il y a une... Hay otra pregunta acerca de la meditación en relación con de un libro de Lama Jigme que habla del Kierimi Dzogrim y dice que cuando llegamos a un cierto nivel de meditación siempre hay un flujo de pensamientos muy sutil que es como agua que circula en la hierba sin que podamos verla o que se vea muy ligeramente. Y se dice que hay que cortar radicalmente este flujo de pensamientos, dice el texto de Jamon Control. La persona dice, pero parece que es contradictorio con las instrucciones de Shiné que hemos recibido, puesto que las instrucciones dicen que no hay que bloquear los pensamientos. Of Shiné, as you described, that becoming more and more subtle. So, in a book by Jogön Control Lodrotaye about Kierim and Zorim, donc la phase d'émergence et la phase de résorption, he speaks at a time concerning meditation that might exist still a very subtle flow of thoughts, like water who would circulate in the grass, but that you can nearly not see. You still perceive, but it's very subtle. And then Jogön Control say, at this time, when you are at this step, you have to radically cut this flow of thoughts. And so for the author of the questions, he says, it seems to me that it is contradictory with the instructions of Shiné, where it is said usually not to block the thoughts. So what is your advice about it? So this during the time of the visualization and also remain with the practice, you are focusing with the practice. Then, like subtly, very subtle concept linked with the tendencies, you know. So this should not let come. For example, I'm focused with the practice, and visualize, and yourself also visualize, yidam, and practice. Then during the recitation, during the mantra, all these procedures, if you don't aware, constantly mind is following the other tendencies, you know. It appears. So if you let it appear, then really focusing is disturbed. Right? So this should be like a habit change. Habit change, not let come. So now many reasons also, but this we don't talk, but actually like this. But now when you do meditate, it's different. Because you meditate, you don't need to block, but similarity, but you recognize the perception rise and come back to the method, you know. We're doing a little bit similar, but the way of experience, sometimes they say stop, but stop means not following the, you can see this. Right now, difficult, when you talk, difficult immediately come in the mind, for example, when you listen. But when you do practice, then you see, I'm focused practice. If you don't really aware of the practice, kind of very subconsciously thinking what have to do, this kind of habit develops. So this makes really kind of focus with your state of natural state of mind, and visualize or whatever link with the practice, and then it's disturbed, you know. Therefore, improvement of the result is like losing.
visualización y cuando permanecemos con la práctica, estamos concentrados en nuestra práctica y pueden aparecer conceptos o concepciones muy sutiles vinculadas a nuestras tendencias. Y cuando estamos en esta fase de focalización o de concentración en la práctica, aunque uno mismo nos visualizamos como el yidam, y durante la recitación y los mantras, si no estamos presentes y lúcidos, si no somos conscientes, la mente siempre va a dejarse arrastrar o seguir su tendencia, y esto de manera constante. Y si dejamos nuestro punto de concentración verse perturbado o distraído, esto nos va a sacar de la práctica. Entonces se trata de cambiar este hábito, de no dejar que este movimiento sutil o estas concepciones sutiles, no dejarlas que intervengan en nuestra práctica. Cuando practicamos la meditación, no se trata de bloquear estos movimientos, este flujo, estas concepciones, sino de reconocerlo, reconocer su aparición y gracias a este reconocimiento vamos a poder volver a nuestro punto de meditación, a nuestro punto de focalización o a la meditación. A veces se emplean términos como se trata de parar o de no seguir el flujo de movimiento, pero no quiere decir pararlo o bloquearlo, simplemente quiere decir no dejarse atrapar o influenciarse, verse influenciado por ello. Entonces se trata de identificar realmente estos movimientos para permanecer en la práctica. Hablar es una cosa, dice Rinpoché, pero la puesta en obra es otra. Y si no somos lúcidos en cuanto a esto, sin darnos cuenta y de manera totalmente inconsciente, vamos a tener siempre en nuestra mente un flujo de pensamientos y no sabremos cómo tratarlo. Entonces, si somos conscientes y lúcidos, vamos a aprender a cómo permanecer en este estado natural de la mente sin dejarnos distraer. No, there is, I think related with this term, when you do the Cherim and the Zorin, then there is another emphasis, is your mikpa means you're focusing at one point, means focusing one point. So doing the one point, develop the quality, like a quality of your practice. If one point, like mikpa 1 point. So doing 1 point, then kind of reveal your practice. If you a little bit lose defect, going down, like for example, if you put one bunch of sand in, then there's a little hole, sand go down, So this example, but not like this, not exactly the same. But when you mikpa lose, then it's go down the quality. So now I think this Jamgo Kondo, that's where elaborators water problem, same this quality. Now when you do the practice yidam, like chidup, nandu, sandobi, this. Then each dupa there's a limited time, 3 months or certain recitation, certain mikpa. So this is like a mathematical calculated. So now, if you cannot fulfill, then there is a defect. Defect is there. So you're losing. So therefore, you can surprise who I did 3 months chidup, nothing happening. I did a lot. You feel this,
But the reason why, everything is like leaked. You know, like the small grass, the water will leak. So when you leak, water don't go to the grass, you know. So leaking. So that's where difficult. I talk of conditions like this kind of things. Now, when you sometimes seriously practice a lot of yidams, a lot of deities in body, if you don't do properly, then damaging, like we go and break the statues, you know, this kind of conditions, leaking like this. So therefore, conditions are not so easy to develop and not easy to apply. So that's what Jamgu talking about. When you cherim zorim, if you don't take care, suddenly, like without knowing, like in the grass, water, not grass in the water, but you're how you say, you're focusing, missing. Missing means there is another replacing. Another replacing is normal tendencies. No, normal tendencies destroy what you are performing. So then after time finish, nothing happening, you know. Now somebody can do this. Somebody can do this. And sudden amount, sudden time, sudden limited, there is qualities developed like this. I think if you ask technical engineers also, they will say same. If you do sophisticated kind of structure, if you don't focus properly, I'm not mind focus, but if you don't fulfill the properly, then what you build up is not solid, you know. So it's a very mechanic, but different result. Like normal mechanics result of the visible physical structure, and these things are mechanic, your state of mind, not able to because short time cannot able to achieve the result, you know. Cuando practicamos estas fases de Kierim y de Dzogrim, el Kierim, que es la fase de establecimiento, o la fase de compleción o completud del Dzogrim, el acento se pone en el hecho de permanecer concentrado en el mikpa, que mikpa es el punto de focalización. Cuando estamos concentrados en este punto de mira, entonces la práctica puede actualizarse. Si perdemos este punto en la práctica, durante la práctica, es un poco como un saco que esté lleno de arena y que tenga un agujerito. Es como si toda la arena se perdiera y no quedara nada. Aquí pasa lo mismo. Perdemos este punto y toda nuestra práctica va a perderse como por un agujerito y ahí van a surgir los defectos. Entonces, a partir del momento en el cual se pierde el punto de concentración en la práctica, pues la práctica se pierde también, o pierde su calidad y poco a poco se pierde. En la práctica de Yidam, en las elaboradas, se habla de 3 fases que hay que realizar en un cierto tiempo. Está la fase externa de la práctica, la fase interna y la fase secreta. Esas 3 fases de la práctica deben ser realizadas en un cierto tiempo, pero son 3 meses, tienen que realizarse en 3 meses y este tiempo ha sido calculado y es algo muy preciso, dice Rinpoché. Hay motivos para ello, motivos muy técnicos que hacen que sea este tiempo exactamente, y si las prácticas no se realizan en este tiempo, aparecen defectos y errores. Ahora bien, si se hacen
si se realizan durante esos 3 meses, pero que la mente no ha permanecido concentrada, no ha permanecido focalizada en su punto de concentración, otra vez más no va a suceder nada. Como la arena de la que hablábamos antes, la práctica se va a perder poco a poco. Y nos vamos a extrañar luego, vamos a decir que hemos practicado las cosas, que lo hemos hecho según las instrucciones, el tiempo exacto, pero que no ha pasado nada. No ha pasado nada porque había una pequeña fuga. La mente ya no está en el punto de concentración y se escapa de ese punto. Es el motivo por el cual las personas que hacen estas prácticas de manera seria, es importante que cuiden y que no dañen su práctica, porque sin saberlo o sin ser conscientes vamos a poder perder el hilo de la práctica, perder el punto de concentración y luego no obtener el resultado deseado. Para estas prácticas elaboradas, estas condiciones no son fáciles, como he dicho antes. La aplicación tampoco es fácil y sobre todo cuando se hacen las prácticas las fases de Kyeri Mitzokrim, si no se tiene cuidado, vamos a poder perder nuestra concentración, y si la concentración en la práctica se pierde, quiere decir que se ha reemplazado por otra cosa, y esta otra cosa no son más que las tendencias ordinarias, las tendencias normales. Y entonces esto va a destruir en cierto modo lo que estamos practicando. La idea aquí es de conseguir que la mente pueda permanecer concentrada durante un cierto tiempo con el fin o durante un cierto tiempo con límite, porque es lo que va a permitir que surjan ciertas cualidades, que aparezcan ciertas cualidades. Es como un proceso. Si se le pregunta a un ingeniero, su trabajo es muy técnico también. Se necesita que todo sea exacto, todo sea preciso, para que las bases de un edificio sean sólidas y el edificio no se derrumbe. Aquí no se trata de una mecánica material, sino de la mecánica de la mente. No se trata simplemente de hacer las cosas para que sean útiles a corto plazo, sino que debemos ser capaces de actualizar un resultado que dure a largo plazo. Porque si queremos simplemente que sea para un corto instante, no habrá actualización amplia. I told just at the beginning time, I mean, like for example, we have application of the Vajrayana practices. All the conditions are not same. Each topic has different conditions, Like last week we asked you, because we try to collect all the teachings are slowly, everything cannot apply immediately. So there is when you elaborate of the practice, there is different category also. There is a different category. Each category has different condition, different application, not all same. So that's where, like last week, Lama Chambathai explained the text, and this must be in internet or Facebook. So then, if you look, you can see the conditions. Otherwise, we cannot talk detail right now. So from there, then because this answer is a little bit linked with the before question. Why elaborate? It's very important because it's
preservation of the teaching, and sudden human beings are able to apply. This is very important. But then right now, like according with our in the present moment, our condition, not saying you cannot do, but if you have to reflect, really I can do this or not. If not, then simple, easy, we can do is more easy. You know, elaborate, you can do, but really you if you really think, oh, I can engage, then you can do, but more or less quite difficult, you know, difficult. So maybe it's good to know this before we don't talk so much, but good to know slowly, you know, we are kind of all the collecting all the teachings, you know, exist teachings are present in the practitioners. They know the background, they know how to deal, what it means, how to deal, what is good, what is defect. Through this, slowly, you know, then how to we can engage, these things come naturally, you know. En la práctica del Vajrayana, cada tema es muy específico y preciso y responde a diferentes condiciones, es decir, que las condiciones son diferentes en función del tema de la práctica. Por eso intentamos reunir enseñanzas cada vez más precisas para tener un buen conocimiento de lo que hay que poner en obra y lo que hacemos. No se pueden tener todas las enseñanzas al mismo tiempo. Estas enseñanzas se dan poco a poco y la semana pasada Lama Jigme estuvo enseñando acerca de las diferentes prácticas del Vajrayana. De Vajrayana, eso lo podéis ver en internet, en YouTube, tenéis esa enseñanza. Y esto es para comprender qué es lo que son estas prácticas elaboradas, qué clase de prácticas existen en totalidad y qué condiciones se requieren cada una de las prácticas. Os invito a que escuchéis estas enseñanzas, están en YouTube. Así podréis comprender las condiciones necesarias que hay que poner en obra. No vamos a entrar en los detalles ahora, pero esto responde también a la otra pregunta precedente que hablaba de la elaboración y por qué estas prácticas elaboradas. Estas prácticas son importantes en el marco de la preservación de la enseñanza y también porque algunas personas pueden hacerlas, son capaces de hacerlas. Una vez que sabéis lo que debéis aplicar, cómo hacerlo y las condiciones que son necesarias, entonces podéis ver si es algo, cada uno debe ver por uno mismo, teniendo el conocimiento de las condiciones requeridas, cada uno tiene que ver de qué es capaz o no. Hasta que no tengamos estos conocimientos, es más apropiado realizar una práctica simple porque será más fácil ponerla en obra. Claro que si uno puede hacer una práctica más elaborada no hay problema, pero es muy importante hacerlo con conocimiento. Actualmente estamos reuniendo estas diferentes enseñanzas para que los practicantes puedan acceder a ellas y que puedan entender el contexto en el cual se inscriben estas prácticas, qué requieren, cómo hay que ponerlas en obra y cuál es el efecto, si se ponen bien en obra o no. Entonces, con este conocimiento ya podremos elegir en qué tipo de práctica implicarnos o comprometernos. You insisted on the fact to take care not to fabricate
meditation, simple meditation, not to fabricate the practice, and also in relation with the yidam, like Chenrezig, to take care not to fabricate the practice. Then the question arose, what does it mean to fabricate the practice, and how can we understand or notice that we fabricate the practice, and then how to put a remedy on this. When we notice we fabricate the practice, how to remedy to it. Donc, antes de ayer insistió usted en el hecho de tener cuidado de no fabricar nuestra propia práctica, bien sea en Shiné o en la meditación de un yidam, y la pregunta que surgió es qué quiere decir fabricar nuestra práctica, cómo podemos darnos cuenta de ello si la estamos fabricando, y si nos hemos dado cuenta, cómo remediar a esta fabricación. Talk cannot say exactly what you do, but I to give a little bit background vision, you know. This question is quite good because we all like to fabricate ourselves, you know. We listen, then we follow ourselves. So then that's the problem for the practice. So first reason, one they call lineage, master and the disciple, you know, emphasize. That's reason, otherwise no reason, you know, to emphasize this. So, I didn't get the reason why they emphasize master and disciple. Reason is like this question, how to know to fabricate, how to misusing, how to, you know, like really can go deeper meaning. Because like, for example, usually what we have a habit is generally, is not same. Generally we go, listen, note, then we, like all the conference, lectures, studying like this, you know. There's not so much go deeper. So everything's like physical, technical, you know, like this. But these things are very subtle. That's the reason, like for example, usually also, generally we go one subject and research, we're creating the thesis and mainly your own knowledge put there, like this. But this is not like a relative knowledge, something you could achieve with the result of the practice. Like a very difficult achievement. Like you are normal sentient beings, then achievement of the Buddha. In order to achieve Buddha, there's a start with the path. So therefore, need a little bit like we're going to see the doctor. If you have a serious disease, you have to go to the doctor. If a good doctor, then you are following, you are healed, you are recovered the problem, you know. Recover your problem. A little bit similar. Need a proper teacher, and then have to go day by day or month by month, go with this. This teacher also cannot give like this. He need to be accomplishment what he is saying, and this we call transmission lineage, you know. So now is problem. If somebody asks something, you need experience over this ask and give answer. Answer is a link with what you used to, what you receive the answer. They have to be correspondent. Not, you cannot say, I think this, I thought like this, you know, like this. So this kind of link, now reference of the lineage, means somebody who did practice and accomplish it, you know. Not talking Buddha, but like accomplish it. Like for example, one we using term example doctor. One doctor, he have to study whole the system of body, disease of body, healing method. You have to know everything. Then he have to give answer. You know, without studying, answer is not serious. You know, like this. So somebody accomplished it of the practice, then they give teaching, and you get the you apply the following,
then you don't make mistake, the questions like this, because don't fabricate, don't think things we say, but in order to not fabricate, then somebody have to show you how to not fabricate, and day by day, No puedo responder a esta pregunta exactamente porque no sé la manera en la que usted practica, pero puedo dar una visión global. Es una muy buena pregunta, dice Rimpoché, porque todos estamos atrapados en esto, es decir, que escuchamos las enseñanzas y luego practicamos todos algo. Aquí interviene entonces la noción del linaje, es decir, este linaje de maestro a discípulo. Este linaje es particularmente importante porque es lo que nos da la garantía, una garantía del hecho de que no haya fabricación, del hecho de que no haya un desuso de la práctica, que no se use con error y que el discípulo pueda acceder a un sentido más profundo a nivel de la práctica. De manera general no vemos las cosas así, de manera general vamos a escuchar algo, vamos a tomar notas, como en una conferencia o un seminario, y luego hay algo físico, técnico, vamos a anotarlo todo, y finalmente vamos a hacer una investigación un poco más avanzada sobre el tema y vamos a crearnos nuestra propia comprensión. Vamos a añadir nuestros conocimientos, lo que sabemos, y así vamos desarrollando un montón de conocimientos relativos. Aquí no sucede, no es así como debe suceder. Aquí estamos en un marco de un estado que hay que actualizar. Es decir, que somos seres ordinarios y tenemos esta posibilidad de actualizar el estado de Buda. Y para ello debemos comenzar por la práctica. Es como cuando este linaje de maestro a discípulo es como cuando uno va al médico, cuando uno tiene una enfermedad seria o grave, va al médico y el médico va a indicar cómo remediar al problema para curarse. Así funciona un maestro apropiado. Día tras día, un mes después de otro, vamos a consultarle y claro que el prerequisito es que este maestro sea alguien realizado. Quiere decir que él mismo haya actualizado lo que nos está contando y enseñando. Y es el motivo por el cual hablamos de linaje de transmisión o de escuelas de transmisión. Porque si le hacemos una pregunta a alguien, esta persona tiene que responder desde el punto de vista de su experiencia, no de lo que piensa o desde el punto de vista de su opinión personal. Es decir, que esta persona debe haber actualizado la práctica y tiene que saber de lo que está hablando. Cuando hablamos de un linaje o de una escuela como referencia, esto significa que hay seres que han practicado, han llegado a un punto de meditación hasta su realización y hasta haber actualizado su práctica. No quiere decir que sean budas, pero un poco siguiendo con la imagen del doctor, un poco la imagen de un doctor que ha estudiado, que conoce muy bien todo el sistema del cuerpo, de los métodos para curar, etc. Y que puede dar una respuesta apropiada. Sin estudios, este doctor no sería capaz, no sería alguien serio, no podría decir lo que hay que hacer o no. Incluiría sus opiniones, inventaría cosas. Aquí sucede lo mismo. Los practicantes que han realizado o actualizado su práctica pueden enseñar y pueden dar instrucciones
con el fin que las personas que las reciben puedan practicar sin hacer errores. De ne pas fabriquer sa pratique, il est important en fait d'être en lien avec un tel enseignant et puis d'appliquer au jour le jour ce qu'il faut, ce qu'il préconise. So this is a question about Shine. So sometimes I try to to bring back the mind to the breathing, and at the beginning it works, but after some time there are so many thoughts, very rapid, very quick, very intense, that I cannot manage to do it. So what to do then? A veces en la meditación de Shine intentamos traer la mente a la respiración, pero o al principio o al cabo de un tiempo aparecen tantos pensamientos rápidos e intensos que no lo consigo. ¿Qué hacer entonces? No say so much, because it's quite complicated. But you need one preparation, I think, because one hand is we're not used to mind relax and focus. Therefore, all the thoughts before we never realized how many thoughts in the mind, But when you start with the meditate, then you see how mind is following the tendencies, You can see this. But now that's a way to train. Like, for example, if you focus with the one method, like we used to emphasize according with the teachings, focus with the breathing, and the mind is pause to the breathing. Then the thoughts rise, don't following, because thought rise because we are alive. It's normal, Then not continue, focus with the breathing, and then to take time, because if you want to immediately, the results not there. Take time, take time, and sometime little bit. If everything goes well, take little bit time, but after little bit more expand the time. This kind of very gradually you have to learn, how to do meditate. No puedo decir mucho acerca de esto porque es bastante complicado, dice Rinpoché, pero parece que se necesita una preparación, que usted necesita una preparación y todos, porque no tenemos la costumbre o el hábito de que la mente esté relajada y al mismo tiempo que está relajada, que esté concentrada. Antes de entrenarnos en esto, no nos habíamos dado cuenta el flujo de pensamientos que teníamos en la mente. Y cuando comenzamos a meditar, vemos hasta qué punto la mente está arrastrada y sigue sus tendencias. Y este es todo el propósito del entrenamiento. Se trata entonces de utilizar un método que nos permita concentrar la mente. Por ejemplo, en función de la enseñanza que estamos siguiendo, nos podemos concentrar en los ciclos respiratorios, y la meditación va a consistir en posar simplemente la mente en estos ciclos respiratorios y los pensamientos van a surgir en la mente. Es normal, es lo que sucede porque estamos vivos, dice Rinpoché. Entonces el entrenamiento consiste en no dejarse arrastrar por estos pensamientos, no seguirlos y permanecer concentrado en el movimiento respiratorio. Esto requiere tiempo, no
no va a haber un resultado inmediato, sino que va a suceder a medida del entrenamiento continuo. Y si todo va bien, si practicáis de la manera correcta, vais a poder poco a poco alargar la duración en la cual la mente se queda concentrada. Y veremos que la progresión se hace etapa por etapa, es gradual, y que al mismo tiempo nos va a acercar de manera apropiada a la manera de meditar. Quite useful if you are, that's the reason Sangha. Sangha means gathering together with a similar way to practice. So when you do practice, then a little bit discuss, exchange. So through this, each people how to deal, this combination, yourself, this kind of daily process, daily process. So if you a little bit like come together and practice together, and then a little bit discuss together, help each other, this makes also useful, Hay otro aspecto bastante importante, dice Rinpoché, y es el de la sangha, lo que llamamos la sangha, que significa reunirse con personas que practican de la misma manera que nosotros, para intercambiar, para hablar de ello, para ver cómo unos y otros practicamos e intercambiar. Entonces venir juntos aquí, reunirse para practicar en donde sea, esto es muy importante. Y especialmente en el día a día. Okay, it's finished, is it? Okay. So I think according to time, we finish this time for the
vamos a parar aquí por hoy. El tiempo ha llegado a su límite. Yo os estaba hablando de una práctica simple que puedo realizar. Prácticas como Tara, Sangyen Benla, Chenresi o Amitabha. Son prácticas simples que se abordan de la misma manera. Hay diferentes tipos de prácticas del Vajrayana también que tienen esta manera de realizarlas, esta manera simple de realización. Entonces, si tenéis preguntas, la próxima vez podéis hacérmelas porque esto os va a permitir corregir y también aportar más respuestas. En cuanto a la meditación, también la aproximación es simple, la aproximación que os propongo es simple, y gracias a la meditación hay que saber que es posible poder actualizar o estar en contacto con nuestra propia naturaleza de Buda. Es decir, que el objetivo es ir más allá del sufrimiento y de la ilusión, y el objetivo consiste en seguir la dirección de los bodhisattvas, el camino de los bodhisattvas. Bien sea una práctica de yidam o de meditación, las dos llevan hacia este objetivo, esta meta. Ahora bien, hay otra meta que debemos guardar en mente, son todas las esperas que podemos tener en relación con nuestra vida diaria. Como ya os he explicado, tenéis que hacer la diferencia entre la meta mundana y la meta del despertar, más a largo plazo. A nivel de nuestras condiciones diarias, pues vamos a poder reducir el estrés, vamos a tener más relajación, vamos a estar más relajados, vamos a saber cómo gestionar mejor nuestra vida y entrar en contacto con los demás de manera más tranquila, ayudarles también. Esto hace referencia a una meta relativa. Y en el marco de la meditación y de la práctica, como la práctica de Chenresi, la meta no es esta meta relativa, sino la meta consiste en salir de la ignorancia, liberarnos de esta ignorancia para no tener que volver al samsara. Y a través de la práctica conseguir actualizar nuestro estado natural, nuestro propio estado natural. Entonces se trata de comprender bien que estas metas son diferentes y debemos hacer la diferencia correctamente entre los dos. Estoy hablando de prácticas simples y de la importancia de una práctica simple porque no podemos abandonar las cosas de la noche a la mañana. Entonces una práctica simple va a permitir que todo el mundo pueda llevar su vida ordinaria, pero que al mismo tiempo pueda poner en obra una práctica que permita obtener o actualizar un resultado. Sonam de ye damje zeba nye tone nye be dana banche ne jega na je balado sebe tole do wara sho jamba bawa jedra jamba gundo zambo deyan dejen de da genje jeso dalo gyawan de da damje ravdo ngo sanje goso nye be Chunye menjuro dembe janla dan kende mejen dembe janla chedang owa malandu barasho.